está el nombre de tu conferencia? ¿Cómo se llama tu presentación? Desarrollo y diversificación. Estos son las conferencias todas forzadas. Ponen un comentarista, no viene. Un relajo. Es un relajo. Funciones. Avisaron a las 5 de la tarde que no tiene convocatoria, nada. Entonces lo ponen a uno esa. ¿Cómo así que no tiene convocatoria? Poca. Ah, la gente. ¿Tú abres la mesa? ¿De una vez? Presenta. Ok. Probando. Sí hay sonido, ¿no? Bueno. Muy buenas noches a todos y todas. Muy grato para la Academia Colombiana de Ciencias Económicas tenerlos a ustedes esta noche para continuar con nuestro ciclo de conferencias sobre lo que se ha dado en llamar el posconflicto. Ya hemos realizado 5 sesiones anteriores a esta, en donde se han enfocado diversos ángulos del problema o del fenómeno o del proceso del posconflicto. Y esta noche, pues, muy grato tener con nosotros al doctor Eduardo Sarmiento, que todos ustedes conocen de sobra. Pues el doctor Sarmiento es una de las personas que mejor conoce el funcionamiento del sistema económico colombiano y sabe cómo situarlo en el contexto internacional y mundial. Y la charla que él nos va a dar esta noche se llama Desarrollo y Diversificación. De modo que sin más introducciones, le cedo la palabra al doctor Sarmiento para que proceda a presentarnos su conferencia. Doctor Sarmiento. Bueno, muchas gracias, doctor Moncayo. Muchas gracias, doctor Utria. Bueno, quiero agradecerle a la Academia la invitación a tratar este tema central de la vida nacional y que tiene poco que ver con qué vamos a hacer luego de la firma del acuerdo de La Habana. Entonces se habla de un posconflicto que tiene una manifestación muy importante, pero que solo tiene valor en la medida que se pueda concretar y decir cómo voy a hacer ese posconflicto, qué es lo que estoy buscando. Porque el país pues tiende a manejar estas cosas con mucha superficialidad. Un día se dice, voy a hacer un movimiento civil contra el acuerdo de La Habana, vamos a salir a las calles a protestar. Y a las 2 horas le dicen, bueno, ¿qué es eso de la reacción civil? ¿Qué es eso de una convocatoria a salir a las calles en contra del pueblo? No, yo no estoy diciendo que vamos a rechazar el posconflicto, lo vamos a aceptar. Lo que pasa es que vamos a hacer una resistencia civil para cambiarlo después de que sea aprobado. Pero en principio, lo que salga de allá es legal y tiene nuestra aceptación. Lo que pasa es que pretenderíamos modificarlo un poco después.
De manera que aquí falta pues mucha precisión y compromiso con los conceptos. El tema que me corresponde a mí es el de desarrollo y diversificación. De cierta manera yo acepté tratar este tema porque lo venía estudiando desde hace mucho tiempo y probablemente me he referido a él en muchas partes. En este último mes estuve en la Universidad Santo Tomás hablando sobre este tema, estuve en la Asociación de Estudiantes de Economía tratando este tema, el lunes pasado tuve un programa de especialización alrededor de este tema, de manera que es algo que he venido estudiando de tiempo atrás, cómo usted puede, dentro del marco del posconflicto, impulsar un desarrollo mejor del que ha tenido atrás. Eso es todo. Esa es un poco la idea fuerza. Cómo podemos diversificar la economía, cómo podemos buscar la solución de los conflictos para conseguir una economía que le dé mayor bienestar a los colombianos y una economía que resuelva la crisis dramática de América Latina, que es la inequidad. En cierta manera, el país o América Latina ha llegado a todo tipo de conflictos porque ha mantenido la inequidad, la distribución del ingreso más desigual del universo. Entonces, si usted hace un posconflicto y sigue con la misma estructura económica y con el mismo deterioro en la distribución del ingreso, pues obviamente ese conflicto, por otras razones, va a volver a surgir. De manera que, en ese sentido, considero que el tema escogido por la academia está muy bien logrado y en el caso mío, pues muy complacido porque es parte del trabajo que he venido haciendo, de manera que no es una conferencia, sino es parte de un trabajo de investigación que ya tengo bastante adelantado y que probablemente va a adquirir la forma de un libro. La presentación la he dividido en 5 partes. La primera es por qué hemos llegado a donde estamos. Es que tenemos que pedirle a los medios de comunicación que digan la verdad. Ayer el gerente del Banco de la República daba una entrevista y decía: no, esto de haber subido la tasa de cambio a 3.400 pesos fue una maravilla. Es lo mejor que hemos podido hacer, porque si no hubiéramos subido esa tasa a 3.400 habríamos tenido recesión. Ese hombre no sabe dónde está parado. Esa alza del tipo de cambio no hizo nada. Usted devaluó 60% y las exportaciones caen 50%. El déficit en cuenta corriente era de 5% del PIB y ahora es de 7%. El sector petrolero está en una quiebra total. Reficar va a dar pérdidas de 640.000, ya dio pérdidas de 640.000 millones en el primer trimestre. Y salen a decir que esa empresa que genera pérdidas de 640.000 millones de pesos le va a agregar 3 puntos de valor agregado al Producto Nacional.
entonces no saben sumar ni restar tampoco. Y lo que tienen es una institución como el DANE jugándoles a engatusar y a embolatar a la gente. Eso lo digo en la última columna. No contestan los señores, pero ¿cómo me van a decir que el ingreso nacional, el valor agregado de la industria se aumenta 4% cuando ya tengo aquí en el balance de Reficar que las pérdidas en el primer semestre son de 640.000 millones de pesos? ¿Cómo cuadra lo uno con lo otro? Pues no cuadra. ¿Cómo va a tener usted ese resultado cuando es la inversión peor que ha hecho el país en sus 20 años? La peor, sobrecostos de 100%. La proyectó en 4.000 y sale en 8.000. Y el presidente Santos dice, no, es que eso prueba lo mal que se planeó eso. Se planeó muy mal, pero lo bien que le hicimos, porque se planeó por poquita plata y nosotros le hicimos por más. De verdad que todo está perfecto. La rentabilidad de la empresa, cuando la programaron, era de 24%, y hoy en día es de 4%. De manera que no es arriba donde se dañó, sino se dañó abajo. Usted tuvo el desgreño y el abuso más grande contra la sociedad colombiana, y es programar un proyecto de 4.000 millones de dólares por un valor y luego darse la libertad de salir con el doble, dándole más plata a los constructores, dándole más plata a las firmas extranjeras, etcétera. Entonces, ahí tenemos esos problemas. Entonces, ya volviendo a lo mío, me voy a referir a 3 aspectos. Primero, ¿qué nos llevó al estado actual? El desgreño de la economía, que este año va a crecer menos de 2,5%. La última cifra de empleo es que el empleo desciende con relación al año pasado. No hay un solo empleo en la industria, en la agricultura, en la construcción. Las únicas fuentes de empleo son las actividades inmobiliarias y los hoteles. Lo demás cae en forma espectacular. El 4G es un chiste. En las últimas cifras se encuentra que la inversión pública baja con relación al año pasado. De manera que es la misma cosa de siempre. Le manda a usted plata y plata a las carreteras, como lo hizo con Reficar. Y luego esa plata no se traduce en realizaciones físicas. De manera que estamos en un sistema que no marcha. Y eso pues lo vemos en muy pocas cifras. Colombia, entre los 5 países con la peor distribución del ingreso del mundo, y con una advertencia de la CEPAL que las cifras del DANE están subvaluadas, de manera que la distribución del ingreso es peor que la que presenta el DANE. Y eso no lo digo yo, lo dice la CEPAL. Dice, ustedes subvaluaron la contribución del capital. El capital, de acuerdo con las declaraciones de renta, tiene mucho más de lo que ustedes dicen. Entonces, ¿por qué estamos acá? Por el modelo económico. Y aquí yo soy repetitivo. El modelo económico que está fundamentado en 2 aspectos centrales. Uno, el mercado, la competencia, conduce a las soluciones más eficientes. Entonces, si yo dejo la economía libre al arbitrio de los grandes intereses, eso me lleva a las soluciones más eficientes. Ese es el primer teorema de bienestar económico
que aparece en todos los libros de macroeconomía. El segundo principio que nos ha llevado a esto es que el crecimiento, la economía, el funcionamiento del sistema es independiente de la equidad. Entonces, de acuerdo con este segundo teorema, se dice, sí, tenemos inequidad en la sociedad colombiana y en América Latina, pero eso es independiente de la economía. Esas son las dos ideas fuerza, esos son los dos teoremas centrales de la ciencia económica que han dominado la organización del sistema colombiano. Entonces yo me voy a referir primero a estos dos enunciados, luego voy a tratar de examinar su validez en la economía colombiana y en general en el mundo. Tercero, voy a entrar a mirar por qué no podemos operar una economía con avance en materia de crecimiento económico y equidad. Y por último, me voy a referir cuáles serían los elementos de un modelo que nos cambie esta estructura. Entonces, veamos acá la entrada. El mercado es eficiente. Esa es la base de la ciencia económica neoclásica y clásica. El sistema, el mercado, a través de sus señales, genera un estado de gran eficiencia. Entonces, la libertad económica pues nos resuelve el problema. Y el segundo es, la economía es independiente de la equidad. Pues bien, esos dos elementos han servido para organizar la economía colombiana. Llevamos 30 años en que le apostamos al mercado a través de la apertura económica, a través de los TLCs, de las privatizaciones, como la que se hizo en Isagel, y probablemente mañana lo haga en la empresa de teléfonos de Bogotá. El libre juego al mercado, el desmonte de la tributación progresiva y la sustitución por la tributación tipo IVA, de manera que hemos buscado esa solución a través de dejar que los mercados queden libres, y para eso pues hemos hecho toda clase de libertinajes en los mercados, aperturas, privatizaciones, desmonte del sistema tributario progresivo, represión de los salarios, juego libre del Banco de la República, dejando sin ningún control el tipo de cambio y las tasas de interés, etc. De manera que ese fue el modelo que aplicamos. ¿Y qué nos ha pasado? Bueno, yo en esta investigación entro a mirar en detalle la validez de esta premisa. En realidad, el mercado nos conduce a las soluciones más eficientes. Entonces yo he hecho un diagrama acá sencillo donde reviso las proposiciones centrales de
la organización económica dominante. Primero, tenemos una teoría que nos dice que la ventaja comparativa nos conduce a la solución, a la asignación de recursos más eficiente. Es decir, dejando libre el sector externo, usted se especializa en las actividades de ventaja comparativa y estas son independientes del salario. Entonces, esa es la primera proposición central de las economías de libre mercado. El comercio internacional conduce a través de las ventajas comparativas a la solución más eficiente. Segunda proposición, el mercado monetario tiende a un equilibrio en que la austeridad monetaria y el control de la inflación no afectan la producción y la balanza de pagos. De manera que el Banco de la República puede bajar la inflación, asfixiar la economía y eso no afecta la balanza de pagos. Tercera proposición, el perfil más eficiente de la economía está conformado por los bienes que usted puede producir en la forma más fácil, los que usted está en condiciones de materializar por el camino de menor dificultad. Cuarto, el acceso a la educación iguala las oportunidades y beneficia en mayor proporción a los sectores menos pobres. Esa es una verdad. Bueno, y hoy en día aplicada por el Ministerio de Educación con la ingenuidad total del país. 5. El mercado laboral conduce a un estado en que todos los trabajadores obtienen empleo, pero no me pusieron eso acá, y que la remuneración corresponde a la contribución del trabajo a la producción y el ingreso nacional. Sexto, el producto, el capital y los ingresos laborales, todos crecen al mismo ritmo. Entonces, como el capital, los ingresos laborales y el conjunto de la economía evolucionan al mismo ritmo, la economía tiende a mantenerse dentro de una igualdad. Porque como todo crece al mismo ritmo, no tiene ventaja ni el capital ni el trabajo y a los dos les va igual. Y séptimo, se dice, la eficiencia y la equidad son separables, puesto en forma más simple, las desigualdades, la distribución del ingreso, es independiente de la economía. Ese principio, estos dos últimos, han dominado totalmente el pensamiento de la ciencia económica dominante. Entonces tenemos ya casi el cinismo de decir la distribución del ingreso es independiente de la economía, pero es que eso está en todos los libros de economía, eso se enseña en todas las universidades como una verdad intocable. Entonces, si la distribución del ingreso está fuera de la economía, ¿cómo hace para arreglarle? Pues le toca irse para Marte o le toca irse para la Luna. A ver si allá puede usted resolver el problema, porque aquí la economía no tiene que ver con eso. Ya está. Esa es la segunda ley de bienestar económico. ¿Entregaste la presentación pasada? Sí, ahí yo lo mandé por... Lo mandé por correo. ¿Por correo? Sí, bueno, esto está. Entonces yo las miro y entonces con una gran sorpresa digo, la teoría de la ventaja, eso no se cumple. La ventaja comparativa no lleva a las soluciones más eficientes. Eso lo ensayamos en Colombia.
liberamos el sector externo para que el país se especializara en las actividades que podía realizar más fácilmente, que son las que se llaman las actividades de ventaja comparativa. ¿Qué es lo que nosotros hacemos más fácilmente? Los derivados de los minerales, la agricultura tropical y la industria intensiva en mano de obra no calificada. Eso es lo que hacemos bien. Pues bien, liberamos la economía, la sometimos a la competencia para que se especializara en esos bienes. Y eso fue lo que conseguimos. Una economía que se especializó en las commodities. Esto lo aplaudían los economistas, esto lo aplaudían los gobiernos. Y decían que los que no estaban de acuerdo con ese principio era que no sabían economía. Y ahora esos mismos son los que están diciendo, se tiraron la economía con las commodities, con el precio del petróleo, con el déficit en cuenta corriente de 6%. Pero si esos fueron los que metieron al país, el señor Cárdenas, el señor del Banco de la República, el señor Carrasquilla, esos señores fueron los que metieron al país. Con esta teoría que es medio tonta, porque el país tiene ventaja comparativa en estos bienes, pero no tiene demanda. Es que eso es falso. Entonces, ¿qué le pasó a Colombia? Que Colombia se especializa en los bienes que mejor puede hacer, que son los bienes rudimentarios, los elementales, los que hace todo el mundo. Entonces, ¿qué le pasó? Que no tiene demanda. Entonces tiene un déficit en cuenta corriente de 6% del PIB, importa mucho más de lo que exporta, porque lo que exporta lo tiene todo el mundo y lo que importa sí es difícil de hacer. Eso era difícil de entenderlo hace 20 años, pues parece que era imposible. Nunca lo entendieron. Ahora lo están viendo, se quejan del precio del petróleo, se quejan de que no hay industria, que no hay agricultura, pero allá llevaron al país, de golpe no se dieron cuenta, porque recitaban libros y no sabían lo que había debajo de la propuesta. Pero eso fue lo que hicieron, lo que le pasó al país con las commodities, lo hicieron los genios economistas neoliberales del país, y sobre eso no hay. El mercado monetario, esta es otra proposición bella. El mercado monetario tiende a un equilibrio en que la austeridad monetaria y la inflación no afectan la producción y la balanza de pagos, basado sobre el principio de que el mercado está en equilibrio. No, el Banco de la República, para bajar la inflación en los últimos 12 años, 2003, 2014, ¿qué hizo? Una monumental revaluación que desmanteló la industria y la agricultura para bajar la inflación. Bajaron la inflación a cambio de la estabilidad de la balanza de pagos de la producción y el empleo. Es que eso no es cierto. Esa concepción del equilibrio monetario está basada en el principio de que el dinero tiene efectos nominales y no reales, que cuando usted restringe el dinero, baja la inflación y no afecta al sector real. Llevamos 50 años en Colombia demostrando que eso es equivocado, con toda clase de estudios que muestran eso cuando se trata de estudios serios, no los del Banco de la República, pero los estudios serios de profesionales que se sientan a mirar los datos, que hacen su estudio de computación y finalmente presentan los resultados que salen. No, en el Banco de la República hay que pasarlos a un filtro de un jefe, que donde el tipo sostenga el estudio, que es, pues lo bota del puesto. Entonces, ese es un poco el sistema que se mantiene, pero que con unos errores, pues, horribles, pero es que esto había pasado. Esta teoría fue demostrada equivocada en el año 99. En esa ocasión, para bajar la inflación, se aplicó una severa contracción monetaria que llevó al país a la peor recesión registrada del país. Está mala. El perfil, tercero, el perfil más eficiente está conformado por los bienes de mayor productividad relativa.
No es cierto. Lo vemos. Todas las productividades, todos estos productos de ventaja comparativa están en el sector minero, están en la agricultura tropical, que son muy valiosos, pero que no tienen demanda mundial. Entonces, eso nos ha llevado a un sector externo, deficitario, cubierto con inversión extranjera y montado sobre la base del salario. Dentro de este esquema, la única forma de ampliar el sector externo es bajando el salario real para poder compensar las diferencias con el resto del mundo. El acceso a la educación iguala las oportunidades y beneficia en mayor proporción a los sectores menos favorecidos. No es cierto. No iguala las oportunidades. Los mayores, ojo, la educación es buena, nadie la critica. Y probablemente cuando usted incrementa la educación, beneficia a toda la población, pero beneficia más a los ricos. Entonces, hay estudios que muestran que con la misma plata, los estratos altos con la educación avanzan 4 veces más rápidamente que el estrato 1 y 2. Hay datos que muestran que las personas del estrato 1 y 2 que pueden acceder a la universidad no llegan a 20%. Entonces sí, la educación mejora a todo el mundo, es algo que hay que hacerlo, pero no digamos mentiras. Esa educación acentúa las desigualdades de la sociedad colombiana. El mercado laboral conduce a un estado en que todos los trabajadores obtienen empleo y que la remuneración corresponde a la contribución del trabajo a la producción y al ingreso nacional. Esto no tiene nada que ver con la realidad. ¿Qué tiene usted en Colombia? Llevamos muchos años pagando el salario por debajo de la productividad. Tenemos una estructura laboral en donde los ejecutivos de las grandes empresas obtienen salarios 1000 veces mayor que el mínimo, por razones que no se han podido explicar y que se dan en todas partes del mundo y que desde luego no es la productividad. Lo que pasa es que los ejecutivos de las grandes empresas tienen una ventaja, y es que ellos mismos se fijan sus salarios y el de los más cercanos. Esa es la razón. ¿Y qué más tenemos en el sector laboral? Desempleo, en este momento de más de 10%, y con un predominio total de la informalidad. Más del 50% de los trabajadores está en la informalidad. El producto, el ingreso laboral y el capital crecen al mismo ritmo. Eso no es cierto. Ese es el teorema central del crecimiento económico, en donde están representados los principales premios Nobel. Pues bien, ese principio de la teoría del crecimiento, que lleva 100 años, predice que usted tiende a una situación de regularidad en que todo el mundo avanza igual, entonces no hay ampliación de las desigualdades. Eso no es cierto, lo vamos a ver más adelante. El capital crece más que el producto y el retorno del capital es mucho mayor que el del trabajo. La eficiencia y la equidad son separables. No es cierto. La economía determina la distribución del ingreso y la distribución del ingreso determina la economía. Pues bien, estos principios no son nuevos. Uno de los principales defensores de esta capacidad del mercado para luchar contra las inequidades las dio Ricardo. Y Ricardo decía, mire, tenemos una economía con una enorme fortaleza, de manera que el mercado predomina sobre todo. De manera que esa eficiencia del mercado no le da
espacio, a los gobiernos, a los políticos, no le da espacio a los agentes monopólicos para sacar ventajas de la economía, porque el mercado finalmente los arrolla. Esa era la presunción de Ricardo, había sido también antes de Adam Smith, que los esfuerzos de la gente para obtener el máximo beneficio se manifestaba en un beneficio igual para toda la sociedad. Keynes se aparta en forma radical y dice, no, el mercado no es eficiente, el mercado es muy débil, eso no hay competencia. El mercado no está en capacidad de contrarrestar las grandes fuerzas de la inequidad. De manera que lo que tenemos son mercados ineficientes que dan el espacio para que los grandes intereses dominen y acaben por ese camino deteriorando la distribución del ingreso. Pues eso es lo que se ve acá. Keynes es el pensador económico más reconocido, más mencionado, está en toda la literatura económica, pero a él nunca le hicieron caso en sus postulados profundos, en su concepción crítica de la economía, no se le incluyeron. A él le aceptaron los principios que no alteraban la posición de los clásicos y los neoclásicos, pero los aspectos más profundos de la crítica keynesiana, como es que la economía no está en equilibrio sino en desequilibrio, nunca fue aceptada. Usted tiene una economía de equilibrios, en donde supone que la eficiencia, que la competencia llevan al mejor desempeño de la actividad, al mejor desempeño del comercio internacional, del dinero, de la educación, del mercado laboral, del crecimiento económico, etc. No, eso no es cierto. El mercado no es eficiente y ese vacío lo llenan los agentes económicos, los gobiernos, los políticos, etcétera, para obtener el máximo beneficio para ellos, que generalmente altera negativamente la distribución del ingreso. Entonces, la realidad es diferente a este cuadro que les muestro, en donde en realidad lo que digo es, mire, usted tiene una ortodoxia, tiene unas proposiciones que dice que no hay relación entre el desempeño de los mercados y la equidad. Lo que pasa en el sector externo, lo que pasa en el mercado monetario, lo que pasa en la selección de los sectores, lo que pasa en la educación, lo que pasa en todas partes, eso no afecta a la equidad. Entonces fueron teorías hechas para lo que quisieran las personas que fuera el mundo. Entonces se montó una teoría que casi por definición o por suposición no afectaba la distribución del ingreso, lo cual reflejaba un mito. En el siglo XIX, hasta el siglo XIX, hubo un cierto repudio para que los economistas no se mezclaran con temas de equidad. Se decía, los problemas de equidad son juicios de valor que van más allá de las técnicas económicas, de manera que esa tarea la deben hacer los políticos, los sociólogos, los gobernantes. Los economistas se deben preocupar únicamente por la asignación de recursos. Entonces, lo grave es que no solamente en la práctica hicieron ese papel de ignorar la distribución del ingreso, sino que construyeron una
teoría en que los principios de funcionamiento de la economía son independientes de la distribución del ingreso. La economía no afecta a la distribución del ingreso, la distribución del ingreso no afecta a la economía, de manera que dejemos la distribución del ingreso por un lado y dediquemos únicamente a la eficiencia. Esa es, en cierta manera, la teoría, es la organización reconocida del estado de la economía. Entonces, ¿qué nos pasa en la realidad? Que eso no es cierto. En todos estos sectores usted encuentra una gran relación entre el sector, el desempeño y la distribución del ingreso. Si usted quiere tener más comercio internacional, hay que bajar el salario. Si usted quiere bajar la inflación, tiene que bajar la inflación dañando el empleo. Tercero, usted busca una asignación de recursos dominado por las commodities, que le da a usted menos oportunidades de ingreso y de empleo. Quinto, usted tiene una igualación, una ampliación del acceso a la educación, pero lo hace a través de un sistema discriminatorio que favorece más a los que tienen más. De manera que la realidad es que usted tiene una estructura económica que se ignora en el pensamiento, de suerte que esa estructura económica no afecta la equidad. Cuando lo que usted tiene al examinar cada uno de esas proposiciones encuentra una altísima relación entre el sector y la distribución del ingreso. Lo que tiene usted son sectores en que el mercado no es eficiente y ese vacío ha sido llenado por otros agentes que buscan elevar esa eficiencia a cambio de obtener grandes beneficios que deterioran la distribución del ingreso. De manera que en todas estas actividades yo me atrevería a decir que no hay los equilibrios de mercado, lo que tiene son desequilibrios, en donde hay grandes ineficiencias que se resuelven a través de los intereses creados dentro de un gran daño a la distribución del ingreso. De manera que por eso tenemos el coeficiente de Gini de 0.53 entre los 5 peores del mundo. Y América Latina un poquito mejor, pero muy parecido. Esto se ilustra muy bien ya a nivel global, con dos elementos centrales de la ciencia económica, que son el crecimiento económico y la distribución del ingreso. Entonces, esto que he analizado a nivel de sectores, se ve en el conjunto. Entonces, usted tiene en el conjunto la teoría del crecimiento. La teoría del crecimiento le dice a usted: el mercado conduce al crecimiento más eficiente, al crecimiento que da lugar a la mayor producción, el mayor empleo y el mayor consumo. De manera que el mercado, a través de su magia, de su juego en favor del lucro individual, conduce al crecimiento económico más dinámico, más eficiente. Bueno, esto que estoy diciendo yo, lo dijeron a principios del siglo XX los economistas más importantes de la época. El primero en sostener esta
tesis fue Ramsey, un economista que murió muy joven, pero fue el primero en decir y escribir una serie de trabajos en donde encontraba que el mercado conducía al crecimiento óptimo. Y crecimiento óptimo significaba mayor expansión de la producción, del empleo, el consumo, etc. Y luego usted tiene durante 100 años los economistas más ilustres, solo el premio Nobel tal vez más reconocido, Arrow, que fue el que probó todas las cuestiones de eficiencia, Samuelson, luego toda la Universidad de Chicago, que coincidían en ese principio, que al dejar libre la economía, el mercado iba a llevar al crecimiento económico más alto. Y sobre esa base plantean que este mercado conduce a un estado en que todo crece igual, el capital, los ingresos laborales, el producto crece igual, y el retorno del capital es igual al crecimiento del capital y al salario real, a los ingresos del trabajo. Esa es la teoría dominante. Ahí usted tiene la mitad de los premios Nobel. Entonces tiene ahí, repito, Ramsey, Arrow, Solow, Samuelson, Koopmans, Lucas, Romer, bueno, y no acabaría. De suerte que la mitad de los premios Nobel han ido a quienes han sostenido esa tesis. Bueno, esto se puede mirar. Hace 100 años no habían datos. Entonces usted montaba estas teorías, se llenaba de prestigio. ¿Y quién le decía que no, si no habían datos? Pues bien, hoy en día tenemos datos, y datos de 100 años, de países, y los podemos sumar. ¿Y qué encuentra? Bueno, ahí tenemos recientemente un economista muy ilustre que hace un gran esfuerzo de cifras, el profesor Piketty, Tomás Piketty, que hace un trabajo espectacular de cifras, de un siglo, de 2 siglos. Y entonces aquí nos muestra que eso no es cierto, que el capital no crece igual que el producto y no crece igual que los ingresos laborales. Y si usted miraba las cifras de Colombia, lo mismo. Entonces los datos le dicen a usted que no es cierto, que en los últimos años, y desde luego esto a nivel del conjunto del universo y de los países, lo normal no es que los tres crezcan igual. Lo normal es que el capital crezca más que el producto. Lo normal es que el retorno del capital sea mayor que el del trabajo y mayor que el promedio de la economía. Entonces, este principio de la igualación no se da. Ocurre que el máximo crecimiento de la economía, el máximo desempeño, no se da cuando se cumplen estas premisas de la evolución paralela de los factores, descubierto por Ramsey, por la mitad de los premios Nobel. Eso no se da. ¿Por qué? Porque el mercado no es eficiente. ¿Cómo así? Precisamente, ustedes montaron todo esto sobre la base de que el mercado conduce a estados eficientes. Eso no es cierto en el crecimiento económico, señores. Ustedes no han
examinado sus modelos, no han examinado sus concepciones. El mercado no juega un papel eficiente en el crecimiento económico, porque el ahorro es insensible a la tasa de interés. Y como el ahorro es insensible a la tasa de interés, no se dan los resultados de los premios Nobel. Si el capital tiene una mayor rentabilidad que el trabajo y que el promedio de la economía, lo normal es que esa alta rentabilidad del capital aumentara el ahorro, ese ahorro subiera, se elevara el crecimiento económico y finalmente usted consiguiera el paralelismo de los factores y la igualdad entre el retorno del capital y el promedio de la economía. Pero como el ahorro no responde a la tasa de interés, por razones que yo he estudiado profundamente, que no fueron aceptadas, pero que ya hoy en día, ante los hechos, no hay nada que hacer. El ahorro no responde a la tasa de interés. Entonces, si el ahorro no responde a la tasa de interés, el mercado no puede ser eficiente. Porque cuando se le baja a usted la tasa de interés, esa baja de la tasa de interés no le produce a usted ningún efecto sobre el ahorro, y cuando sube tampoco. Entonces usted tiene un sistema en que la máxima expansión, el máximo crecimiento se obtiene cuando el capital crece más que el producto y cuando el retorno del capital es mayor que el del trabajo y del promedio. Se equivocaron todos los premios Nobel. Yo tengo un estudio donde muestro, mire, esos estudios en que el mercado conduce al máximo consumo del profesor Kuhlman son equivocados matemáticamente. No son ciertos, son componendas. Bueno, listo, demostrado. Ya no es cosa de jugar con las ecuaciones y con las matemáticas, sino las cifras. Ese modelo de crecimiento, que tuvo tantos aplausos y tantos reconocimientos, es falso. Lo normal es que el capital crezca más que el producto. Lo normal es que la tasa de retorno sea mayor que el promedio de la economía. Entonces, si el capital crece más que el producto y el retorno del capital es mayor que el del resto de la economía, ¿qué quiere decir eso? Que tiene una sociedad que va a unas velocidades espectaculares hacia la inequidad. Eso es lo que armaron. Eso es lo que resulta. Piketty hace un trabajo espectacular de cifras, ilustra este tipo de hallazgos, pero desafortunadamente no los interpreta bien, porque no sale de la concepción neoclásica. Él encuentra esta información, hace el denuncio, pero cuando va a interpretar los resultados, cae en el mismo error de la teoría neoclásica, en el sentido que dice que la equidad es independiente de la economía. Entonces él dice, estos resultados que se están dando acá no relacionan la distribución del ingreso con la economía, ni la economía con la distribución del ingreso. Se equivoca en materia grande. Él se mantiene dentro del mismo supuesto de la teoría neoclásica. El mercado es eficiente y la economía y la distribución del ingreso van por caminos distintos. Entonces, sobre esa base, él llega a la conclusión de que la distribución del ingreso es un fenómeno exógeno, determinado por
la naturaleza, como es la elasticidad de sustitución entre el trabajo y el capital, y la misma productividad del capital, de manera que dice, aquí lo que tenemos es un deterioro en la distribución del ingreso por factores externos a la economía. Lo mismo que los clásicos, lo mismo que Kuznets, que fue el gran cuarto premio Nobel, que fue el gran intérprete de los clásicos. Se vuelven a equivocar. Pero señores, métanle un poquito de grasa a este juego. Claro que es la economía. Y claramente es la ineficacia del mercado. Entonces, como el mercado no funciona, como el mercado no conduce a la eficiencia, ¿quiénes son los que empujan la economía hacia esa eficiencia? Los poderes monopólicos, los mismos gobiernos, que tratan de acelerar el crecimiento elevando el ahorro en forma forzosa. ¿Cómo así? Claro, los capitalistas suben el ahorro, ¿haciendo qué? Bajando los salarios. Los empresarios y los monopolistas suben el ahorro, ¿cómo? Poniendo precios por encima de los costos, haciendo compras como Isagen, que le da una rentabilidad de 15% a los compradores, cuando en carreteras esa rentabilidad no es ni de 5%. Y lo mismo va a pasar con la empresa de teléfono. Ahí está. El capital se lleva todo. Y en eso le ayudan los gobiernos, deprimiendo los salarios, en eso los ayudan los monopolistas, adquiriendo las empresas regaladas del Estado, estableciendo precios por encima de los costos, obteniendo ganancias excesivas. Ellos son los que aprovechan esa ineficacia del mercado, esa insensibilidad del ahorro a la tasa de interés. Ahí está. Ahí está. Claro que están relacionados. Y entonces ahí tengo mis datos acá, muy interesantes. Tomo la información de Piketty, tomo otros datos que los cuadro, cojo los de la economía colombiana y llego a mi historia y digo, mire lo que ha pasado entre 1950 y 2015. Usted ha tenido un proceso en que el capital crece más que el producto y la tasa de retorno del capital es mayor que el promedio de la economía. Eso es lo que usted ha tenido. Como consecuencia, la participación del capital en el producto aumenta. Al aumentar la participación del capital en el producto, la economía ahorra más, crece más, de manera que en el periodo 1950, 2010, 2013, porque en los últimos 5 años cambian las cosas un poco, usted tiene que en ese periodo se cumple lo que yo decía, capital crece más que el producto. La participación del capital en el producto sube, el ahorro sube, y el crecimiento económico con ese mayor ahorro también sube. Entonces usted tiene un deterioro en la distribución del ingreso en los últimos 70 años, generado por políticas que tienden a elevar la rentabilidad del capital, ya sea bajando los salarios, privatizando, sustituyendo la progresividad fiscal por la tributación directa, etc. Entonces ahí tiene. Está recibiendo lo que sembraron. ¿Qué pasó entre 2000 y 2050? Ahí no se da. El capital crece menos que el producto y la economía crece a tasas bajísimas. Entonces, ¿qué pasa?
en ese periodo, entre 1900 y 1950, usted tiene una serie de fenómenos que llevan a elevar el ingreso, que llevan a mejorar las condiciones de los sectores más pobres, que llevaron a tributaciones altamente progresivas, de manera que la prioridad del mundo por las guerras y por los factores de conflicto en la primera parte del siglo XX es una lucha por la equidad, y lo logran. Es el periodo de mejoría de la distribución del ingreso. Piketty dice, es un accidente. Digo, no, es el resultado de acciones del hombre, pero en este caso acciones buenas. Pero eso tuvo un costo, y es que usted mejoró la distribución del ingreso, elevando el ahorro, mejoró la distribución del ingreso, bajando el ahorro a través de diferentes mecanismos. Entonces, al bajar el ahorro, pues tenían más ingresos los trabajadores. Y luego, eso da lugar a un pésimo crecimiento de la economía, que hace que luego haya un cambio en favor del crecimiento. Pero el vínculo entre las dos variables sigue. De manera que ese es un poco lo que encuentro. Claramente están controvertidos los principios fundamentales de la ciencia económica. El mercado no lleva soluciones eficientes. La economía y la distribución del ingreso no son independientes. Eso es una mentira totalmente controvertida por los últimos 100 años. El crecimiento económico afecta la distribución del ingreso y la distribución del ingreso afecta el crecimiento económico. Por eso, en los últimos 70 años tuvimos un deterioro en la distribución del ingreso. ¿Qué se puede hacer? Es un problema teórico. Tenemos una mala teoría. Tenemos que construir una abstracción más representativa de la realidad. Entonces, lo primero es reconocer que la economía en los diferentes elementos no funciona en equilibrio, sino en desequilibrio. Y luego, sobre esa base, reconocer que hay grandes sesgos en contra de la equidad en las áreas más importantes de la economía, y que muchas de esas inequidades son causadas por la eficiencia. Por ejemplo, en los sectores económicos. En los sectores económicos en general, usted tiene que la mayor eficiencia daña la distribución, pero en los sectores sociales, el mercado laboral, la educación y la misma tecnología, es al revés. En esas áreas sociales, cuando usted los hace más eficientes, se vuelven más equitativos o se reducen las inequidades. De manera que aquí lo que necesitamos son teorías buenas, teorías que nos relacionen los instrumentos económicos con los objetivos. Entonces, la solución es un modelo económico basado en buenas teorías, y en particular teorías que nos relacionen bien la eficiencia y la equidad. Entonces, lo que yo digo es, la solución es un modelo que actúe sobre diferentes aspectos de la vida económica para conciliar el crecimiento con la distribución, o dicho en otras palabras, para distribuir el ingreso, para buscar la equidad con el menor efecto en el crecimiento económico. Pero entonces la gente me dice, eso sí está demasiado general, ¿no? Ahora sí ya se nos fue con el modelo y nos echó una generalidad. Entonces digo, no, miremos el caso colombiano, les voy a dar la solución para Colombia. Claro que tenemos una inequidad
tenemos un esquema de crecimiento económico que nos produce inequidad, que se lleva toda la plata de la economía, con rentabilidades absurdas. Yo tengo que arreglarlo, necesito un impuesto. Un impuesto que me cierre la brecha entre el retorno del capital y el promedio de crecimiento de la economía. Un impuesto altamente progresivo. Entonces me van a decir, pero señor, eso que usted está haciendo fue lo que trataron de hacer allá en Brasil, fue lo que trataron de hacer allá en Argentina y en Venezuela, y miren dónde están. Lo hicieron mal. Lo hicieron mal. Ellos montan este impuesto, y al montar este impuesto, bajan el ahorro. Y al bajar el ahorro, se les cae el crecimiento económico. ¿Qué fue lo que pasó en todos estos? En el intento de buscar la equidad por el camino que no es, acaban bajando el ahorro del crecimiento económico. Brasil, por ejemplo. Brasil tiene un déficit fiscal de 10%, que se sale de... y Venezuela de 16%, que se sale pues de las INDERES. ¿Por qué se da eso? Por un excesivo gasto público que sacrificó el ahorro y la capitalización. Entonces yo digo, hay que hacer eso de ellos, hay que hacer el impuesto al capital, hay que llevarlo a los sectores menos favorecidos de la población. Pero eso no se puede hacer aisladamente, porque si se me cae el ahorro, acabo con el crecimiento. Entonces propongo simultáneamente al impuesto una política orientada a elevar el ahorro del capital. ¿Cuál es el problema de estas economías? Que no tienen ahorro. Esa es la diferencia con los países del Oriente Asiático. Aquí no hay ahorro. La tasa de ahorro en Colombia ha sido 28%, ha sido 28%, 18, 19%. Si a eso le quita a usted la amortización, le queda 9, 8% de ahorro neto. Con eso usted no puede hacer capitalización, con eso no puede hacer superávit de balanza de pagos. Entonces, con ese ahorro tan bajo, si usted trata de hacer esas cosas, acaba en grandes déficits que se vuelven insostenibles. Entonces, yo tengo que hacer el impuesto, tengo que poner al capital en línea. Pero, ojo, eso no se puede hacer si no hay una elevación del ahorro del capital, no del trabajo bajando salarios. Y eso lo puedo hacer con una severa regulación del sector financiero y con medidas muy severas para evitar las fugas de capitales y la ocultación, para no decir el escondite de los patrimonios. Esa es una diferencia grande entre Asia y América Latina. Ahí está. Entonces, con este modelo de la progresividad fiscal, del impuesto al capital y de la orientación de los recursos fiscales para combatir la informalidad, para elevar el ingreso del 40% más pobre, me resuelve el problema. De manera que no es únicamente un modelo abstracto, claro, un modelo abstracto que actúe en diferentes frentes para propiciar la distribución del ingreso, arreglar los conflictos con el crecimiento, tomar los caminos de conciliación mejores, etc. De manera que en términos generales lo que necesitamos es un modelo, porque aquí no hay medidas automáticas. Porque ¿cuál era la solución neoclásica? La solución neoclásica era, señores, dejen el mercado, que el mercado los lleva a situaciones óptimas, y luego si hay problemas de distribución del ingreso, póngales un impuesto igual por persona, que no afecte mucho la eficiencia, que no afecte
mucho el ahorro y de esa manera logramos alto desempeño económico y equidad. Eso no funciona, no hay impuesto que no baje los impuestos, no hay impuesto que no baje el ahorro, no hay impuesto que no distorsione los mercados. Eso se va a dar, eso es inevitable. Lo que sí puedo hacer es compensarlo por otro lado. Si esos impuestos y esa orientación del gasto me baja el ahorro, ese ahorro lo tengo que sacar de otra parte. No es fácil encontrarlo, pero yo sí sé dónde está. Está en las acciones de muchos sectores, incluso tendientes a aumentar sus ganancias mediante la ocultación de capitales y la fuga de capitales. Pues bien, si eso se maneja